Saludos amigos y sean bienvenidos a esta edición especial de nuestro programa que en el año de la vida consagrada pues estamos dedicando a conocer quiénes son y cómo viven los consagrados de nuestra archidiócesis de Toledo. Hoy nos abre sus puertas el convento de Santa Isabel en pleno casco histórico de Toledo, donde encontramos la Orden de Santa Clara. Aquí 11 hermanas viven en fraternidad día a día. Bueno, pues hermana Montserrat, estamos en este que se denomina el patio de la enfermería de su convento, del convento de la Orden de Santa Clara en Santa Isabel, aquí en Toledo, ¿no? Háblenos de este patio, vamos a empezar por aquí. ¿Por qué de la enfermería? El patio de la enfermería suponemos que debe su nombre a que antiguamente las hermanas enfermas, delicadas, sí tendrían las celdas, o lo que llamaríamos ahora las habitaciones, en esta zona. Es una zona muy tranquila, donde bueno, pues da el sol, pero también hay bastante ventilación. Entonces, suponemos que era por eso, porque le llamarán el patio de la enfermería por la enfermería que estuviera ubicada en esta zona. Es un patio que, por cierto, se puede visitar. Sí, es un patio hace visitable. muy poquito lo volvieron a abrir al público. Sí, cerramos en la pandemia y luego, bueno, pues hace escasamente 15 días hemos vuelto a reabrir para, bueno, pues para eventos, que por cierto los tendremos la semana del Corpus y la semana justo antes, para la Junta Pro Corpus, y para también visitas con grupos ya concertados. Antes de preguntarle por su vocación, antes de hablar de Santa Clara, a mí me gustaría que nos situásemos en este convento, ¿no? Un convento que es fundado por Sor María la Pobre, que es como se la conocía, pero su nombre, Doña María Suárez de Toledo, en el año 1477, además creo que familia también de los Reyes Católicos. Sí, efectivamente, es pariente directa de la madre de Fernando el Católico. A ellas las cría, tanto a María como a Juana, las cuida Inés de Ayala, que es su abuela. Entonces, al morir, deja todo su legado a su hijo, a Fernando el Católico, y este, a su vez, como tiene un parentesco, pero no solo el parentesco, sino el cariño con esta tía, ella, al pedirle un espacio para fundar, en principio no la orden, la comunidad, sino un pequeño beaterio, él le cede lo que era conocido como las casas de la reina, que se llaman así en nombre de su madre. Por su madre, porque al fin y al cabo era la reina de Aragón. Claro, la que cede esto. Sí, sí, sí. Constituido por varios edificios, 2 palacios mudéjares que se construyen en el siglo XIV y también la iglesia de San Antolín. Sí, la iglesia de San Antolín en un principio pertenecía a la parroquia de San Antolín. Luego las circunstancias en concreto pues no las conozco, pero cuando dejan de tener culto se añade en una posterior reforma a lo que es actualmente la iglesia del convento. Hábleme de la fundadora de este convento, la fundadora de la Orden de Santa Clara, ya sabemos quién es. Luego decimos unas pinceladas de ella. Yo entiendo que sobre todo al hablar del carisma y de la espiritualidad que ustedes viven, pues sale Santa Clara, ¿no? Pero concretamente, ¿quién fue Doña María Suárez de Toledo? Bueno, pues María Suárez de Toledo es una noble toledana, emparentada, como antes he dicho, con los Reyes Católicos, principalmente con Doña Juana. Y ella, pues si no nace exactamente en lo que es ahora la Escuela de Traductores, estaría muy cerca de esta zona. Y bueno, pues ella fue una mujer que casaron excesivamente a edad temprana. No tuvo hijos, pero su marido le daba una vida, lo que ayer llamaríamos violencia de género. No le daba, el marido murió relativamente temprano y ella, una vez al quedar viuda, vuelve a Toledo
y junto a otras nobles toledanas piden un sitio para vivir, una especie de beaterio. Así viven durante 7 años y a los 7 años, en 1477 para ser exactos, profesan la regla de Santa Clara en manos del cardenal Cisneros. Ella, mientras tanto, se dedica a los pobres, a los marginados, donde está actualmente el Hospital de Tavera. Antes era conocido como el Hospital de la Misericordia, y ella va a servir todos los días, a cuidar a los enfermos con sus propias manos, junto a las hermanas que en ese momento tienen en la comunidad. Por eso, debido a su humildad, a su dar todo, porque en eso se parece pues, a Santa Isabel de Hungría, ¿no? Tienen de todo, pero lo dan todo. Entonces, ella da absolutamente todo hasta que muere enferma de tuberculosis, porque se contagió. En esa entrega, ¿no?, hacia los enfermos y hacia los más necesitados. Más necesitados, pero es que ella no podía haber una necesidad sin ella hacer nada, no, y cruzarse de brazos, ¿no? Bueno, ¿cómo está el proceso? Porque ha sido declarada venerable, ella fallece por tuberculosis, pero por ejemplo en su museo pues podemos ver un cuadro donde se recoge uno de los milagros que ella realiza, que se le atribuyen ya una vez muerta, ¿no? Sí, de hecho es una hermana de la comunidad la que en sueños oye su nombre y cómo la llaman, y la dice, la comunidad en ese momento trabajaba en lino. Y entonces en la sala de labor lo que había eran pues, bloques grandes de lino. Entonces lo que hace es, oye, esta hermana, que si no tengo mal entendido, y ahora ya sí que hablo de un poco de oídas, ¿no? Era una persona muy cercana a ella, a Sor María. Él oye su nombre y le dice, vete a la labor que está ardiendo. Entonces ella llega a la sala de labor y efectivamente se encuentra la madre fundadora con el calderillo que habitualmente había a la entrada de las salas de labor, el calderillo de agua bendita apagando el lino que estaba efectivamente prendido. Y desde entonces en esta casa a la madre fundadora la tenemos como protectora, intercesora ante el fuego. De hecho, ante el fuego. Sí, ante el fuego. Nunca ha habido un incendio. Nunca. En la cantidad de años, nunca. El único incendio que ha habido fue un incendio provocado, que además no tuvo grandes consecuencias, porque enseguida lo apagaron. Fue cuando las hermanas tuvieron que salir del monasterio con motivo de la guerra civil y se prendieron fuego al archivo de la comunidad. Entonces, enseguida, no te puedo decir por qué, sí, pero enseguida se apagó y de hecho no ha habido nunca otro incendio. Y ese, bueno, pues simplemente quemaron un poco la puerta de lo que era el archivo, algunos documentos se quemaron y tal. Pero que el daño no fue... No, el daño no fue considerable. Previsto, ¿no? No. Bueno, es venerable. Es venerable. Sí, lo que pasa que, bueno, en su momento me imagino que en algún sitio se pararía el proceso. Ella tiene constancia de varios milagros que se le atribuyen, manos, pies, niños. Por la intercesión de ella, mujeres que no podían quedar embarazadas tuvieron familia. Entonces, pero sabemos que el proceso se perdió en Roma y volver a retomarlo ese proceso suele ser bastante costoso. Entonces, bueno, pues está ahí. De hecho, si no recuerdo mal, fue en el año 82, cuando vinieron del arzobispado, pues el notario, el propio señor arzobispo, bueno, en aquel momento cardenal, porque era don Marcelo. Y un grupo de personas, médicos, a constatar que está incorrupta.
Claro, porque también esa es otra ustedes tienen aquí su cuerpo, Sí, ¿no? sí. En el coro, si no En tengo el mal coro. entendido, ¿no? Sí, sí. Justo debajo del altar del coro está lo que es su sepultura, y lo que pasa es que yo ya no he llegado, bueno, yo ya he llegado tarde, pero las hermanas que lo pudieron ver, bueno, pues constatan que está incorrupto. Lo que pasa es que en ese año lacraron la caja y lacrada sigue. Entonces, hasta que no siga, yo no lo he podido ver. hasta que no continúe el proceso, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pero bueno, ellos sí están todos los informes y todos los documentos como que, bueno, pues está incorrupta. Sor María la Pobre es como se la denominaba, la fundadora de aquí, de este convento concreto de Toledo, y antes ha salido por ahí Santa Isabel de Hungría, ¿no? Porque se las conoce como el convento de Santa Isabel. Sí, efectivamente. En Toledo, cuando funda Madre Sor María, cuando empiezan a vivir una forma de vida religiosa en un principio, ella lo que hace es ponerse bajo la advocación de Santa Isabel de Hungría, lo primero porque ya había un convento de clarisas en la ciudad, lo segundo porque también existía San Miguel de los Ángeles, que también eran clarisas. Y luego ella en un principio profesa la orden franciscana y es la tercera orden regular. Entonces la patrona, por así decirlo, es Santa Isabel de Hungría. Entonces ellas se ponen bajo esa advocación y esa protección. A los 7 años, cuando realmente ya profesan la segunda regla, la regla de Santa Clara, el convento de Santa Clara sigue existiendo, el convento de San Miguel de los Ángeles sigue existiendo. Entonces ellas lo que hacen es adoptar el título de Santa Isabel, y por eso se conoce como Santa Isabel de Hungría. Bueno, que hay gente que confunde y piensa que es Santa Isabel de Portugal, pero no. Es la de Hungría. Bueno, hábleme del carisma, de su espiritualidad, de su día a día aquí. A ver, te digo las palabras que te diría Santa Clara. Nuestra misión en la Iglesia es ser sostenedoras de los miembros vacilantes de la Iglesia. Santa Clara nos lo dice una y otra vez, que nuestra misión en la Iglesia es esa, ¿no? El rezar, el interceder por los miembros que pueden estar sufriendo en la Iglesia, pueden estar vacilando en su fe, pueden tener caídas como podemos tener todos. Nuestra misión, más específicamente, es bueno, pues una adoración a la Eucaristía. Santa Clara siempre nos ha querido hijas de la Eucaristía, que por eso nosotras llevamos 56, creo que son, 56 años con la exposición del Santísimo en la Iglesia. Y bueno, pues es una forma de prestar también un servicio a la diócesis, a la Iglesia local, porque antes no existían las capillas de adoración perpetua. Entonces, hace 56 años fue como un gran privilegio que nos concedieron a esta comunidad. Y nuestro día a día es muy facilito, es pues eso, primero la oración litúrgica y oración personal, oración de adoración, y luego pues el cuidado de las hermanas, la atención pues, en el torno, en la tienda, en cualquier sitio que se nos pueda necesitar, pero principalmente pues eso, es ser en estos momentos que pensamos, a lo mejor estamos equivocadas, pero pensamos que hay mucha gente que necesita un oído, simplemente una oreja, para que te pueda pues, contar sus problemas, venir y hablar de cualquier cosa sin que nadie la juzgue
sin que nadie la critique, sin que se sienta, pues eso, señalada, ¿no? Es una cosa que creo que es muy necesaria en este momento en la Iglesia. Y bueno, pues nosotras es lo que desde nuestra pequeñez, porque ninguna somos grandes lumbreras. Y desde su clausura, me va a permitir, porque no hemos hablado, pero viven en clausura. Vivimos en clausura. A mí personalmente la palabra clausura no es que me agrade, pero bueno, tampoco me desagrada. Vivo en mi encerramiento, en mi espacio vital para mi encuentro personal con el Señor. A eso llamo clausura, mi espacio para mi encuentro personal. Entonces, desde ahí es donde intentamos pues, prestar nuestro servicio de la mejor manera que podemos y sabemos a los miembros de la Iglesia, viviendo en pobreza, viviendo sin propio, que es la forma que nos quiere Santa Clara. No nos quiere una pobreza de miseria, sino que esta planta, por ejemplo, no suponga para mí un apego. Un atado, claro. Entonces, lo que nos quiere es libres para la adoración, libres para el Señor y libres para los hermanos, porque si quitamos la fraternidad y quitamos la acogida de nuestro carisma, creo que hemos quitado lo más esencial. En el museo que tienen cerquita, que es otra de las joyas que se pueden visitar aquí por grupos, como luego nos contará y demás, pues el museo lo han convertido en museo, pero en un refectorio. Y nos da cuenta un poco de las dimensiones que tenía al principio el refectorio, que era donde bueno, pues, las religiosas comían. Nos hace ver pues, la cantidad de hermanas que ha llegado a haber en este convento. En la actualidad son 11. De 97 a 33 años aproximadamente. Pero las crónicas de este convento, ¿de qué nos hablan? ¿Comunidades muy grandes? Cuéntanos. Sí, de hecho, lo que ahora pertenece a la Escuela de Arquitectos era parte del edificio. Justo enfrente de la calle. Sí. Sí, en la calle hay un pasadizo. Sí, bueno, sí, pues sí. Comunicaba una zona del convento con la otra zona del convento. Porque eso también era suyo. Era nuestro también, bueno, era de las hermanas. Bueno. Sí, efectivamente, era nuestro. Entonces, ha llegado a haber más de 100 hermanas viviendo en esta comunidad. De hecho, cuando Madre Jerónima de la Asunción sale para fundar a Filipinas, que sale con 75 años, en aquella época, eran, no sé si recuerdo bien, pero eran unas 90 hermanas viviendo en comunidad. Entonces, claro, los espacios tenían que ser muy amplios porque en aquella época se autoabastecían. O sea, tenían su huerto, tenían sus animales, tenían su pequeña granja para autoabastecerse. Había hermanas que se dedicaban a hacer zapatos o sandalias en aquella época, otras hermanas se dedicaban pues eso, a la huerta, otras hermanas se dedicaban al coro, porque, a ver, la distinción entre hermanas legas y hermanas de coro, gracias a Dios, se ha superado. Pero había hermanas que entraban en la comunidad para trabajar. O sea, pero en esta comunidad como en todas. Cualquiera. Gracias a Dios eso se ha superado, porque además en nuestras fuentes primitivas no existe esa distinción. Santa Clara nos quiere a todas hermanas. Y la que tenga capacidad de trabajar, trabaje, y la que no pueda, rece por las que están trabajando. O sea, pero no hace, en ningún momento hace distinción entre unas hermanas y otras. La Madre Jerónima, ¿quién fue? Porque aquí en el museo pues hemos visto que también la tienen muy presente. A ver, Madre Jerónima es la primera fundadora de un convento de contemplativas en Oceanía. Ella sale de Toledo, pasa por Sevilla, donde la retrata Velázquez, y de allí parte para Filipinas, pasando por México. En la travesía, que duró así como 18 meses, todo esto es en barco, claro, muere
una de las hermanas que va con ella, directamente la tiran al mar, tampoco se complicaban mucho la vida. Y cuando llega a Filipinas, bueno, en un principio tiene bastantes problemas, pero luego en la ciudad de Manila funda el primer convento bajo la regla de Santa Clara. Es el primer convento contemplativo en toda Oceanía. Bueno, gracias a Dios, ella vivió bastantes años como para consolidar esa comunidad, y en el momento actual solo de clarisas son 24 monasterios en Filipinas. Entonces, las hermanas de Filipinas, aparte de tener Asís como la casa de la fundadora, claro, tienen el convento de Santa Isabel de Toledo como su casa madre, por así decirlo, porque de aquí salió Madre Jerónima. Bueno, vamos a hablar, si le parece, del museo, ya que hemos hecho mención a él. Hemos visto ese cuadro maravilloso de Sor María la Pobre, pero también podemos apreciar otros muchos objetos, relicarios incluso, que son suyos, nos ha contado antes. A ver, todo lo que hay expuesto en el museo son pues, piezas que durante años ha ido conservando la comunidad. Llega un momento en el que bueno, pues, se decide ponerlas a que no solo las disfrute la comunidad, sino pues los visitantes también puedan visitarlos. Se abrió también como un modo de ingreso porque a ver, la comunidad va envejeciendo en edad, pero también bueno, pues las hermanas más jóvenes pues tampoco tenemos tanta capacidad de trabajo como para dedicarnos a trabajos pues eso, muy costosos. Además, ya en nuestra regla se nos dice que no apaguemos nunca el espíritu de oración. Entonces, hay trabajos que es verdad que puedes realizar, pero si son trabajos que requieren mucha concentración, pues no se pueden. Entonces, lo que hacemos es, bueno, se abre el museo en el año 2005, para bueno, pues dar a conocer un poco los valores culturales que tiene la comunidad y a su vez como una fuente de ingresos para la comunidad. Con la pandemia se cierra y bueno, pues ahora lo hemos reabierto. Las piezas son, bueno, ha habido algún pequeño cambio, pero simplemente son pues, objetos que durante siglos han custodiado las hermanas en la comunidad y que ahora bueno, pues, están expuestos pues, para beneficio de todos. Claro. Para beneficio de todos. De los que lo ven y de... Sí, la verdad que es pequeñito, es muy recóndito, pero bueno, yo creo que es agradable a la vista. Desde luego. ¿Alguna pieza que usted destacaría? A ver, no es una pieza que tenga un gran valor, no sé, artístico, pero sin embargo para mí es una de las piezas, o de las dos piezas que hay ahora mismo en el museo, que más me impresionan. Una de ellas es el Arca de Jueves Santo y otra pieza es la Inmaculada Venida de Filipinas, ¿no? La Inmaculada es la patrona de la orden franciscana. Entonces esa Inmaculada Venida desde Filipinas para mí es que tiene quizá un cariño especial, ¿no? Aparte de que tengo una gran veneración, porque es verdad, para mí María es a la par de San José, pobrecito mío, que le tenemos un poquito abandonado, ¿no? Pero es la mujer, junto con Santa Clara, a la que yo tiendo a decir, yo quiero ser así, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí esa figura tiene un cariz especial, ¿no?
Háblenos de su vocación. ¿Cómo surge, hermana Montserrat? ¿Por qué las clarisas? ¿Desde cuándo decide entrar? Yo no he tenido nunca, no tuve nunca clara mi vocación. La verdad que yo no soy de las personas que dice, vas a ser monja. No, yo me gustaba demasiado la calle, como decía mi madre. Fue pues a raíz de la toma de hábito de otra hermana de comunidad, de Sor Carmela, cuando yo empiezo a plantearme, junto con una canción de Gonzalo Mazarrasa, qué es lo que quiere el Señor para mí. Y la canción se titula La Pequeña, de Gonzalo Mazarrasa, ¿no? Y oyendo esa canción, y bueno, pues luego ya con el empujoncito de la toma de hábito de Sor Carmela, me empiezo a plantear, pues eso, qué es lo que el Señor quiere de mi vida. Yo en un principio vine al convento a hacer una experiencia con una amiga, y bueno, pues el Señor se valió de una serie de circunstancias, una serie de historias, y al final, bueno, pues dije, por probar no pasa nada. Por probar no pasa nada, llevo 30 años. Desde esa experiencia sí. Con la amiga, madre mía. Sí. ¿Y qué encuentra para quedarse, para llevar y permanecer aquí 30 años? A ver, su sitio. Pues prácticamente sí, mi sitio. Pero además yo siempre me planteaba en mi vida el vivir como hermana de mis hermanos. O sea, es la fraternidad. Para mí es que es, quizá soy muy repetitiva, ¿no? Pero es que la fraternidad para mí es vital. Yo no podría ser carmelita, por ejemplo, con todo mi respeto a las hermanas carmelitas, pero viven mucho en soledad. Yo no me siento una persona para... A ver, tengo mis ratos de soledad, como todo el mundo, pero soy más abierta, más... necesito el contacto físico o psicológico de mis hermanas, de poder estar cuidando, de poder estar pues incluso discutiendo, porque no tenemos, cada una somos de temperamentos, de edades y de circunstancias de vida distintas, pero que no me falten mis hermanas, que no me falte pues eso, un hermano al lado, una persona al lado que, bueno, pues que hagamos el camino juntos, que incluso pues nos llevemos a una vocación juntos, que podamos pues completar nuestro camino con nuestros baches, con nuestros altibajos y con nuestras lagunas, pero vivir en una comunidad. Yo no me gusta decir la palabra comunidad, lo digo, prefiero vivir en fraternidad. San Francisco nos pide ser siempre hermanos de nuestros hermanos, pero hermano de la tierra, hermano del sol, hermano del agua, hermano de... Pues es lo que ahora llamarían ecología, San Francisco lo descubrió hace muchos años. Desde su postura como Madre Superiora entiendo que todo eso lo puede ejercer mejor, ¿no? Y todo eso le capacita más. Lo que pasa es que yo no me gusta el estatus de Madre Superiora, prefiero ser una hermana con mis hermanas. Hay cosas que no me queda más remedio que tener que hacer. La responsabilidad de estar pendiente del resto, ¿no? Pero siempre digo que soy una más entre mis hermanas. No, a ver, a la hora de tomar decisiones es verdad que eres tú la que tienes la última palabra, por así decirlo, pero siempre en consenso con las hermanas, o diciendo, mira, tengo que hacer esto porque lo tengo que hacer, pero cuento con vosotras para que me apoyéis, para que veamos, para... Hermana Montserrat, llevamos todo este año conociendo distintas realidades de vida consagrada en la diócesis, visitando distintos conventos, ¿no?, y monasterios, y bueno, pues ha surgido en algunos momentos el tema de las crisis de vocaciones, que precisamente el vicario para la vida consagrada dice que no es que haya crisis de vocaciones, sino que hay crisis de respuestas, pero que el Señor sigue llamando. En este convento, con algunas hermanas con 33 años, podemos decir que
que el Señor sigue llamando y sigue habiendo respuestas afirmativas, ¿no? A ver, el Señor sigue llamando, el Señor va a llamar siempre. Nuestra respuesta es bastante limitada. Es verdad que el Señor sigue llamando, pero también es verdad que la natalidad, por ejemplo, en España está por debajo de 0. O sea, hay, por ejemplo, las 3 hermanas más jóvenes de esta comunidad son de otros países. No me gusta decir extranjeras, porque en la Iglesia no existe el extranjero, pero son de otros países. Y, por desgracia, son de conventos que se han cerrado. Claro. Vienen una de Segovia y 2 de Cádiz. Entonces, es verdad que el Señor va a seguir llamando siempre, pero quizás en la Iglesia tenemos que aunar presencias. Me refiero, es verdad que a todas nos cuesta cerrar nuestras casas, a todas, pero a primeros del siglo XX el índice de natalidad en España era altísimo. Las familias entre 6 y 8 hijos había para todo, para casados, para solteros, para monjes, para monjas, para sacerdotes. Actualmente 1, 2, como mucho, algunas familias, pero son las menos. Entonces, no podemos pretender que los 800 conventos que hay en España aproximadamente, todos tengamos vocaciones. Es que no hay 800 niños que nazcan, simplemente. Es que, y no es cuestión de llamadas y respuestas, es cuestión de que no hay. O sea, es verdad, el Señor nos puede llamar cuando quiera, como quiera, de la forma que quiera y se puede valer de los medios que le aparezcan, pero al final es que no hay. Entonces, quizá lo que tengamos que hacer es, pues eso, aunar presencias. ¿Qué hacemos? Pues eso, 800 monasterios de clarisas en España. Pues habrá que a lo mejor reducirlos a 400 o a 300 o a 200, pero que no se pierda el carisma. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí, desde luego. Hermana Montserrat, antes nos ha contado bueno, pues que este patio y el museo incluso pues están abiertos al público, ¿no? A grupos que lo puedan visitar y que es una de sus fuentes de financiación, pero ustedes también hacen jabones. Sí, desde, bueno, pues con la pandemia tuvimos que reinventarnos. Entonces, un trabajo en el que podíamos estar todas y podíamos participar todas, pues era la elaboración de jabones, porque tampoco supone un esfuerzo. Entonces, bueno, pues la hermana que no puede fundir glicerina puede envolver o puede empaquetar o puede montar cajitas o puede... Entonces, bueno, pues, es también, pues... y bueno, de momento, bueno, aparte de que pues, nos hemos tenido que dar de alta en cosmética, hemos tenido que, bueno, pues hacer una serie de... Pero que es normal, porque es lo mismo que piden al resto de personas. No por ser monjas tenemos que tener nuestros privilegios. Entonces, bueno, la verdad que poquito a poco se va dando a conocer también y, bueno, pues de momento va saliendo, va resultando. Esa fraternidad usted la lleva incluso fuera del convento, de este convento, ¿no? Más allá de las fronteras de este convento, porque ustedes en su tienda, aparte de sus jabones, también comparten stand con mazapanes y dulces de otros conventos de aquí de Toledo, ¿no? Bueno, no solo de Toledo. A ver, tenemos dulces, tenemos mazapanes de Santo Domingo el Antiguo, por ejemplo, dulces en ocasiones, no, esos son menos frecuentes, pero en ocasiones también tenemos de las Comendadoras de Santiago. Luego tenemos dulces de las hermanas de Villarrubia de los Ojos, de las Clarisas, y hay un pueblo también de Toledo, que ahora mismo no te sé decir, no me acuerdo cómo se llama, que también vendemos sus dulces. A ver, nuestra idea fue intentar ser una ayuda para las demás.
Entonces, en un principio, cuando nos planteábamos tener un obrador, también nos planteamos, a ver, obradores en Toledo como que sobran un poquito. Entonces, si yo a estas hermanas les puedo coger el mazapán, por ejemplo, a estas otras hermanas unos dulces que no son conocidos, a estas otras hermanas pues, otro tipo de dulces, lo que hacemos es tener un punto de venta, pero entre todas nos ayudamos, porque volver a un obrador donde lo que hacemos es hacernos la competencia unas a otras y al final todas salimos perjudicadas. Hermana Carmela, hábleme de su vocación, de dónde es usted y en qué momento pues, decide entrar en este convento. Pues yo soy de un pueblo de Cáceres, de las Urdes, que es una zona conocida, y conocí a estas hermanas pues por una amiga mía que, bueno, yo estaba en Madrid cuidando a una niña y una amiga mía me dijo un día que si quería venir a conocer a unas amigas suyas religiosas, porque ella tenía un hermano sacerdote en un pueblo de Toledo y venía aquí a confesar a alguien a la iglesia de estas monjas, y entonces le dije yo que sí, yo ya sentía la inquietud por la vida religiosa, no conocía a ninguna hermana, nadie, y entonces me dijo que si quería venir, le dije que sí, digo, oh, me hace mucha ilusión. Y entonces vinimos una tarde y estuvimos hablando con la Madre Superiora de aquí y le dije que me explicara cómo era un día en el convento y eso, y me estuvo explicando un poquito así, un poco por encima, me dice, pero si quieres puedes venir un fin de semana y ya pues hablamos más y te quedas ahí en la hospedería y ya te explicamos un poquito más cómo es nuestra vida y eso. Y yo le dije que sí, encantada, y digo, pues al fin de semana siguiente pues vine. Y entonces vine el viernes hasta el domingo. Y nada, ya estuvimos ahí, me estuvo explicando, contándome cómo era nuestra vida y el carisma de las clarisas y la vida fraterna, que era lo principal y eso. Y me dice, si quieres conocer más nuestra vida, más de cerca, dice, pues ahora hay la posibilidad de puedes venir un tiempo y estar dentro y así experimentas un poquito más de cerca nuestra vida. Y yo le dije, que sí, digo, pues en cuanto pueda, pues vengo. Y entonces pues vine al mes siguiente, me estuve un mes aquí dentro y conociendo su vida, viviendo como vivían ellas. Y bueno, me encantó la vida de ellas, sobre todo la vida de la fraternidad, de cómo viven las hermanas y la alegría que había en el convento. Eso es lo que más me llamaba a mí la atención. Y yo les dije, es que me gusta mucho vuestra vida. Digo, no tenía ni idea de lo que era la vida religiosa, ni de las clarisas, ni de nada. Digo, pero es que me atraía mucho la vida fraterna, pues ver cómo las hermanas pues eso, se juntaban y cómo se lo pasaban de bien y el amor y el cariño que había entre todas, bueno, pues cómo se disculpaban y si había alguna cosita, y eso pues a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo la vida de la fraternidad. Y entonces yo les dije, digo, pues esto es lo que yo creo que yo estaba buscando, es lo que me gusta muchísimo de vuestra vida, la vida fraterna. Y entonces a raíz de ahí pues fue cuando yo ya cuando podía, pues como estaba cuidando a una niña en Madrid, pues los fines de semana que podía pues venía. Y así la fui conociendo más y yo, pues eso fue en septiembre y yo ya en enero entré. Muy poquito tiempo porque yo lo veía muy claro que era lo que yo quería. Y desde entonces yo feliz con las hermanas y disfrutaba muchísimo. Y nada, y estuve así pues el tiempo, tuve un año de postulante y el tiempo que hay que estar, y luego pues al año pues ya tomé el hábito y luego 2 años de novicia. Y luego ya por los votos y bueno, pues lo que es así nuestra vida, ya conocéis. Y usted aquí en este convento en Toledo, ¿de qué se encarga? Porque hemos visto que bueno, pues se dedica mucho a las plantas, que le gustan mucho los animales también. Me gustan mucho las plantas, los animales. Como buena franciscana. Sí, y la cocina también, pues yo estoy, y luego atender la puerta de aquí. Y eso, pero el huerto pues me gusta muchísimo, he estado poniendo unos tomates y cuidando los jardines y eso pues me encanta. Y los rosales, bueno, todas las plantas, pero especialmente me encantan los rosales. Y bueno, los animales también me gustan mucho, también atiendo yo a los animales y
y eso. Y luego la cocina pues es una semana cada una de las 3 jóvenes, bueno, ya son más jóvenes, pero hacemos la cocina pues una semana cada una, que también me gusta mucho la cocina y la repostería. Hermana Teresa, estamos aquí en este lugar tan especial, en el coro de la iglesia de su convento, y a mí me gustaría preguntarle, bueno, pues cómo conoce usted a la Orden de Santa Clara, pero antes, ¿de dónde es usted? Que nos cuente sus orígenes. Soy de la India, de Kerala, al sur de India. Yo conocí a las hermanas en mediación de una amiga mía de allá. Iban las hermanas de Simbosuelos, iban a ver las familiares y eso, conocí mi amiga, y de allí, en mediación de ella, lo dijeron que aquí en España falta de vocación, entonces hablaba esa actitud y yo dijo que sí, pero en ese momento, voluntad de Dios, buscando a las hermanas de San Antonio, algunas indias para tener vocación. Yo en mi vida siempre pensaba de vocación, porque sí, yo... religiosa. Religiosa, porque yo estudiaba el colegio de religiosas, pero siempre pensaba ir a misiones. O sea, religiosa misionera. Misionera, siempre. Nada de clausura. No conocía de clausura, clausura conocí aquí, pero estoy feliz, no por clausura ni eso, pero estoy feliz. Entonces, mediación de las hermanas de Simbosuelos, venía a España, a Segovia, de allí entré en el convento 16 de enero del año 2000. Y nunca no he visto de nieves, aquel día tenía hasta la rodilla de nieves, pero disfrutaba mucho. Sí. También ha sido una salida, dejar la familia, primera vez, porque nunca no salía de casa. Iba a casas de mis hermanas, pero volvía por la tarde, siempre dormía con mamá, no quería separar. La primera viajes y salidas, y así ya estoy feliz. Gracias a Dios hasta ¿De eso ahora. hace que usted salió de la India para...? El año 2000, ya lleva 23 En el año 2000, 23 años. 23 años. ¿Es complicado, es difícil dejar a la familia, hermana Teresa? Yo no notaba, porque yo quería siempre vida religiosa, misioneras. Entonces, claro, tengo que dejar la familia. Claro, no ya tenía esa conciencia, ¿no? De que sí, tarde mi o temprano... familia, mi madre no quería tan lejos, no quería, porque quería estar misma India, pero le decía yo con mi madre, mamá, me gusta ir a misioneras, pensaba ir en África, el misión siempre he oído de África, pero el Señor quería que traer aquí, y bien, en principio costaba idioma, comida, pero poco a poco aprendiendo y ya no tengo ya. Menuda sorpresa, hermana Teresa, además de clausura. Usted que Sí. quería ser misionera, salir a otros países. Sí, pero también puede ser la voluntad del Señor, porque el Señor se ha querido así, aceptado, y al principio costaba mucho porque no conocía a las hermanas y de qué hablamos, pero mediación de una hermana misma de la India, en Santa Isabel de Segovia, está ahí ahora superior a ella. Ella venía 15 días enseñando de español y lo aprendía, y poco a poco aprendiendo. Luego, después de 15 días, venía una profesora jubilada segoviana, no era de Zamora, pero era profesora en Segovia. Entonces ella ha empezado enseñando de cosas y ya aprendiendo poco a poco. Y luego estuve estudiando en el Colegio San José para los adultos, sacaba de secundaria. Estuve allí de colegio. Dijeron, señor obispo, aquel tiempo era don Luis segoviano, lo dijeron que si quieres algunas extranjeras, quiere estudiar un poco, sacar algo, y por eso era de curso de 4 años. Estuve en 2 años yendo todos los días, y luego ya sacado la nota ya no quería más estudiar. Ya quería continuar
Dijeron profesores, tiene buena nota, sé que continuar podía hacer bachillerato y yo le decía que no, porque ya soy de vida religiosa, ya bastante tengo, ya seguir al Señor con alegría más importante, así. La fraternidad, ¿no? Que aquí se vive día a día. Sí, fraternidad y vivir a cada día con alegría también, porque solo fraternidad y el amor a las hermanas y viviendo, seguir a Jesucristo también. Es importante. Bueno, usted lleva en Toledo 2 años. Sí. ¿Qué pasó en Segovia? Segovia porque ya no tenía vocación, hemos quedado 3 hermanas, entonces claro, ya no podía ser. Aquí lo conocía en otra hermana más, y también yo conocía mucho a Sor Montse, entonces hemos pensado que un cambio. Se han dividido, ¿no? No, se han ido las 3 a un convento. 3 estamos aquí. Ah, vinieron aquí. Sí. ¿Qué pasa, que tiene buena fama el de Toledo? No por fama, porque quería mucho, dijeron que cuando cierra en Segovia ya no quería estar en Segovia porque es un dolor. Cerrado el convento, viviendo mismo Segovia, entonces decía la hermana, entonces yo quería fuera de Segovia. Entonces aquí hablaba con Sor Luisa María, era la abadesa, y entonces ella le dijo que preguntaba a la comunidad, aceptaba, y ya venía aquí, felizmente estamos tranquilas y paz. Porque no solo son más hermanas y todo eso, y son muy cariñosas, entonces de ahí saca mucho. No digo que otro sitio no es cariñosas también, pero las hermanas mayores que estaba conmigo me dijo, nosotras gustará fuera de Segovia. Entonces yo he dicho, yo también, ¿dónde vas vosotras? Voy con vosotras. Muy bien. Sí. Tiene que ser un dolor grande, ¿no? El ver que hay que cerrar un convento. Sí que es verdad. Y si pensamos en Jesús, hombre, Jesús, seguir a Él dejando casas es más importante, porque dejar las familias y queridos, si ha podido, mediación del Señor, y para servir a Él, el donde quiera que lleva. Eso es no agarramos los muros, entonces ¿qué vida tenemos? Somos religiosas, ¿no? Claro. Entonces hemos pensado, dificultad sí, dejarlo todo y venir aquí, cuesta, pero al final el Señor mismo quería y hacer ya, porque ahí también sagrario, aquí también sagrario, santísimo, todo tenemos lo mismo, entonces nada más que seguir a Él y servir a Él. Eso lo pensamos y hemos hecho así. Ya. ¿Y felices? Felices, eso es importante también. Muy felices aquí. Sí, gracias a Dios.